Fue un día, fue un día de invierno en su casa de la Villa Freya en la comuna de Ñuñoa. Logré hacer esa entrevista porque había visto el lanzamiento de una línea de merchandising no oficial y pensé que debía comprar inmediatamente un polerón. La persona que me atendió al otro lado del WhatsApp tenía contacto con Yasmín Bau, manager de Cecilia, a quien ofreció una entrevista para potenciar el emprendimiento. La amo desde que tengo 10 años y merezco entrevistarla, le dije. Desde que escribo en medios he podido acercarme a algunos artistas que admiro, pero con Cecilia el camino había sido mucho más complicado. Hablé con ella a través de Facebook, aunque fue solo una vez, pero ahora la posibilidad de hacerle una entrevista estaba un poco más cerca. Al día siguiente recibí un mensaje donde me decían que Cecilia accedería a darme la entrevista y quedamos en que se concretaría dentro de una semana. Durante esos días me preparé con emoción. Le conté solo a algunas personas que sabían lo que ella significaba para mí. Sin embargo, la fecha pactada en un comienzo no se concretó porque Cecilia recayó. Marcamos entonces para una semana más, previa conversación días antes para la confirmación. Confieso que por momentos pensé que no lo iba a lograr o que capaz que le pasaba algo a Cecilia durante ese lapso de tiempo y me quedaría con el sueño a medio cumplir. Los días pasaron y me confirmaron por segunda vez una fecha. La entrevista sería en su casa. Mejor imposible. Y este es el comienzo de Sin hacer un juramento, uno de los capítulos contenidos en el libro y en el personaje del cual vamos a hablar hoy en esta entrega del Traficantes de Cultura. Simplemente Mireya Cecilia Pantoja, Ramona Pantoja Levi, la incomparable, de la cual vamos a hablar hoy, y respecto del libro que viene en pantalla. Cecilia, El último baile, de Joanna Watson, hoy en el podcast que muy amablemente se dio esta conversación. Joanna, muchísimas gracias por su tiempo para con los traficantes de cultura. Muchas gracias a ti, a ustedes por la invitación. Siempre es muy grato poder hablar sobre los trabajos y más aún cuando hay un interés genuino. Así es que muchas gracias además por esa introducción que es muy, no deja de ser diferente la experiencia cuando lo lee otra persona. Los Sí, ¿por qué? Porque pone otras entonaciones o le da como quizás más, subraya quizás algunas cosas que a lo mejor uno no hubiera hecho así, por ejemplo, por darte un ejemplo, pero es muy bonito porque va tomando vida propia. Eh, y eso encuentro que es muy bonito que pase con la literatura y con toda cosa creativa, artística que se haga, ¿no? Finalmente, igual, aunque esto está escrito en crónica, este libro, crónica y entrevista, igual tiene mucho de literatura y hay algunos lugares, algunos momentos en el libro en que nos salimos de toda crónica y ya es realismo mágico también. Entonces es muy bonito escucharlo dicho de otra persona y además eh, uno se le olvida lo que escribe. A mí se me olvida lo que escribo, porque escribo tantas veces cosas de repente que uno se va acordando, mira, ya, y como que voy reviviendo el momento en la medida que tú lo lees. Bueno, bueno, para quienes van a ver y van a escuchar este podcast, uno conoce a Joanna Watson, uno conoce la pluma de Joanna Watson y uno también está metida y con fuerza y que yo creo que con más ahínco en el libro el cual nos reúne hoy. ¿A qué hablar de la idea? Y mezclar, y quizás como mezclar dos preguntas en este mismo, para abrir la conversación. ¿Cómo nace la idea del libro y cómo nace este amor barra devoción por Cecilia? Bueno, la barra por la Cecilia nació súper espontáneamente desde que yo era muy chica, porque, bueno, la descubrí así como girando el dial, así nada más. No, yo no la heredé de los gustos ni de nadie de mi familia, como suele pasar con la música más antigua, que uno la hereda, la escuchaba la abuelita, la mamá. En este caso, fui yo girando el dial. Y por otro lado, había algo que me unía a ella, que es que la Cecilia se llamaba Cecilia Pantoja. Mi segundo apellido es Pantoja y mi mamá se llama Cecilia Pantoja igual que Cecilia, y eso yo lo supe muy, muy, muy chica. Entonces como que bromeé
con ese tema muchas veces. Le dije a mis amigos, a mis amigas, que la Cecilia era mi tía, mi mamá, mi pariente. Y de alguna manera todo se fue como sumando. Y a mí realmente me gustaba su música. Tuve su cassette muy chica, un cassette de ella. Me aprendí sus canciones, la imitaba. Y así fue como entrando en su dimensión. Me parecía muy atractiva en todo su amplio espectro. Y siempre lo admiré mucho, siempre me pareció muy diferente se desmarcaba del resto de la nueva ola y de la música de la época. Soy una persona que siempre me ha maravillado mucho como de dónde venimos, lo que fuimos, cómo hemos evolucionado. Me gusta mucho la antigüedad en su máximo esplendor de la palabra, ¿cachai? Entonces, la música juvenil de antes también encuentro que tiene una magia. Es muy bonito cómo se fue forjando este movimiento juvenil, que en ese momento era súper innovador. Para nosotros que tenemos más de 40, 30 y tanto, nos parece música de viejo, pero en algún momento esa música era la música de los lolos, era la música contestataria, incluso como revolucionaria en el sentido del sonido más que del contenido, ¿no? Por primera vez había un movimiento juvenil de música y eso creo que Cecilia encarnó eso y mucho más. Encarnó, em, por ejemplo, el tema de ser una mujer en un momento en que la mujer estaba súper definida como una persona que era la encargada de la casa, atender al marido, ser mamá de hijos, ni siquiera estaba conceptuada como para estudiar una carrera. Entonces, siento yo que Cecilia fue de a poco representando muchas cosas que las mujeres de la época no se, tampoco se esmeraban tanto por representar, porque estaba demasiado instalado el tema como de ser madre de familia, casarse, seguir como ese camino más tradicional. Y la Cecilia fue representando como a otro prototipo de persona, a otro prototipo de mujer, también a otro prototipo de artista que venía de región, que también era una mujer más masculina, y así. Entonces todas esas cosas yo creo que se transmitían en las pantallas de televisión y así fue como me fui como encantando con su figura y siento yo, no sé cuándo, pero yo siento que siempre la concepté como una figura muy, em, como una figura muy rupturista y siento que no así el Pollo Fuente, pese a que a mí el Pollo Fuente me cae súper bien. Y que de verdad que rescato todo lo que hizo y la figura, y de verdad que respeto la figura que fue, me parece una figura otra figura súper interesante, pero en otros aspectos. La Cecilia tenía esa fuerza que la hizo única e incomparable. Es brutal lo que dice porque uno quizás viendo los videos, así como el barrido en YouTube y todo eso, porque con el respeto que me merecen las figuras de la nueva ola, son figuras como muchas baladas románticas, en algunos casos las intérpretes se ven como muy tiernas y de pronto llega Cecilia y es amén, pa, y tira la caballería encima. Y todos es como que todos nos ponemos, como tenemos que pararnos a bailar. Sí. Es que, ¿Cómo, cómo fue en el tema del libro, cómo fue construir el libro? Porque claro, no es una biografía, es más parecido a un perfil, pero un sí, perfil como mezcla la historia de ella como también la historia tuya y la historia de ambos, que van ambas de la mano, como por algo es el último baile, porque son creo que los últimos años de Cecilia los que abarcas. sí. Ujú. Eh, bueno, ¿cuál era la pregunta, perdón? ¿Cómo fue construir, cómo fue dar con el tono del libro? Porque este es un perfil biográfico respecto de los últimos años. Sí, bueno, la verdad es que fue bastante orgánico y
siento yo que fue como un ejercicio para mí, un ejercicio de despedida, porque este libro fue escrito después de que ella falleció. Pese a que, bueno, yo en el libro se incluyen 7 entrevistas, que son las 7 entrevistas que yo le hice en vida, obviamente, para diferentes cosas, y un par que permanecía inédita por un libro que yo iba a sacar y que sigo pensando que quiero sacar sobre las estrellas de la nueva ola, donde cada uno va contando episodios de su vida, pero rescaté de ese proyecto estas entrevistas a Cecilia y algunos extractos de una entrevista que le hice justamente al Pollo Fuente. Y, y la verdad es que fue un ejercicio de memoria, porque fui avanzando cronológicamente en cómo fue mi relación con ella en torno a la música, en torno a la imagen y en torno a la persona, ¿no? Fue como como la evolución de la relación. Y aparte que siento yo que es muy bonito contar, siento yo que fui una privilegiada, porque no todos tienen el privilegio de conocer a la gente que admiran y además encontrarse del otro lado con alguien a quien seguir admirando, porque a veces pasa que uno conoce a gente que admira y se desilusiona porque se encuentra con la persona, y que a lo mejor la persona no es ni tan amable, ni tan amorosa, y ahí hay una decepción. Sin embargo, con la Cecilia fue totalmente diferente. Fue una persona que yo creo, alcancé a sentir que me quiso, que hubo un respeto mutuo. Por algo, bueno, la Cecilia me dio muchas entrevistas, por algo yo finalmente terminé trabajando en un periodo con ella. Conoció a mi hija, una tía mía, fue su cuidadora, entonces como que se familiarizó de alguna manera toda la relación. Y además ella se enteró de este alcance de apellido y de alcance de nombre, y como que siempre bromeamos en el sentido de que podría ser real la posibilidad de que fuéramos parientes, ¿no? Y todas estas cosas yo sentía que pese a que eran una historia personal, uno puede desprender de esa historia personal que es la mía muchos, muchos como cosas interesantes de la personalidad de la Cecilia, ¿no? Se pueden desprender. em, y por eso siento yo que es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, igual a mí me han dicho, oye, pero por qué no hiciste una biografía? ¿Por qué está escrito en primera persona? A mí me gustaría que tú escribas un libro en tercera persona. Yo he escrito muchas cosas en tercera persona y las sigo haciendo, pero en este caso sentí que esta historia valía la pena contarla desde ese punto de vista. Siento que es un aporte, y defiendo la crónica Gonzo, además, la crónica Gonzo, que es la crónica escrita con el periodista o el escritor como un personaje más del relato. Muy tu destino es como el mío, como juramento. Muy, muy. ¿Y qué descubriste de esa personalidad quizás de la que no era conocida públicamente? Que era muy cariñosa, O algo que te llamara la atención? Muy cariñosa, ¿ya? muy cariñosa, muy de piel, muy de tocar, muy de, ¿cachai? Eso, y como que, y con todo el mundo, ¿ah? O sea, ponte tú podrías haberla ido a entrevistar a su casa y era muy atenta, muy de pedirte, de ofrecerte un tecito, ofrecerte una bebida, una Coca-Cola, de decirte mi amor instantáneamente, de darte la mano, ¿cachai? Entonces, esas cosas yo las encuentro lindas, las encuentro valiosas, porque de alguna manera el perfil de la Cecilia es como que ruda, que contestataria, ¿no es cierto? Pero qué mal genio, qué carácter que tenía, que sí, sí lo tenía, pero también era una persona súper afectiva. Eh, y era una persona que igual no tenía tanta familia, ¿no? O sea, no tuvo hijos, bueno, porque eh, pucha, es como difícil decir, todavía es como difícil decir, pero era de la comunidad LGBT, entonces no tuvo marido, no tuvo hijos,
sus hermanos murieron, sus papás murieron, o sea, su único familia real, y que debo de mencionar también, hacer un reconocimiento y más cercano y más directo, es el actor Erto Pantoja, el actor, Ujú. el petero de Llorana. Claro. Él es su sobrino y con él yo hice muy buena onda en el momento de lanzar el libro, estuvo presente en muchas de las actividades que hice, incluso fuera de Santiago, como panelista. La verdad es que la sangre Pantoja ahí se siente. Yo creo que él también valora mucho el trabajo que hice con Cecilia, le encantó el libro, incluso en la segunda edición tú me leíste un extracto de la primera edición. En la segunda edición hay algunas correcciones y eh, integré algunos textos eh, porque hubo muy poquito tiempo entre la primera edición y la segunda, como un mes. Y ahí se hicieron algunos cambios y en esas cosas que se agregaron, un texto que escribió em, Erto para sus días, por ejemplo. Y también integré una foto que me cedió Pollo Fuentes, de ellos dos jóvenes. También unas cositas que integré por ahí, que él me cuenta que se dieron ahí un calugazo en una gira por allí, por una gira en un bus, ¿cachai? Así se pincharon. Entonces, bueno, así fue como alguien por ahí me dijo una vez que los libros son seres vivos, eh, van cambiando en la medida que pasa el tiempo, ¿no? Me encantaría a mí sacar una tercera edición, tengo varias ideas, pero ahora estoy con otro libro en la cabeza, así es que si no sale este año será el próximo, y para integrar algunas cositas más que han pasado, porque en el correr del tiempo la gente me ha escrito o se me han acercado y me dicen, oye, ¿sabes que yo conocí a la Cecilia? Me pasó esto con ella, bla, bla, bla. Entonces es súper rico integrar algunos relatos que van ampliando este perfil que yo hice de Cecilia, ¿no? Eh, Experiencias con otras personas también, que me han llegado y son de repente historias súper bonitas. ¿Cómo fue ese ejercicio de escribir, quizás también siendo, o sea, hablando también de que del amor y la admiración que sentías por ella, quizás bajarla un poquito del pedestal y hacerla más Cecilia Pantoja en ¿Mm? vez de la incomparable? Sí, eh, yo creo que fue como en el proceso del tiempo, que fue pasando naturalmente. Pero yo creo que nunca yo perdí de vista que ella era una estrella, que era una diva, que era una persona que iba a trascender y que probablemente se iba a convertir en alguien, en algo mucho más grande de lo que ya era considerado en ese momento, ¿no? Eh, pero no sé, yo siento que fue natural y ella estuvo siempre a la altura de una persona como muy vivida, muy aprendida también, ¿no? Hay gente que no aprende nunca. Yo creo que la Cecilia ya está. Imagínate que yo igual me encontré con la Cecilia adulta mayor, ¿cachai? Entonces ya era una mujer, una Cecilia que había aprendido a golpes muchas cosas en la vida. Entonces era una Cecilia mucho más pausada, una Cecilia con otro tipo de problemas en la vida. Y todas esas cosas también la humanizan, pues, ¿cachai? También humanizan a esta estrella inalcanzable. ¿Y cómo fue también quizás, bueno, cuando la juventud redescubre a Cecilia, la comunidad LGBTIQ, el movimiento feminista, quizás, imagino, y ahí me corregirás o no desde mi percepción, desde los 90 en adelante, con Javiera Ujú. Parra haciéndole un cover, con este como revival de la nueva ola como que ocurrió en los 90, quizás a finales de los 2000. Fue súper importante. Fue súper importante porque efectivamente trajo a la Cecilia de nuevo
a la radio, a los programas de televisión, a los estelares, y amplió su público. Porque hasta ese momento hacían estos megamix donde aparecían unos cantando como esos medleys que aparecían como en los programas de televisión de la época, que salía la Luz Eliana, el Pollo Fuente, Buddy Richard, la Cecilia, súper fome. Entonces, siento yo que ese cover de la Javiera Parra, que no hay que, no hay que dejar de mencionar que también estuvo ahí muy metido Álvaro Enrique, fueron ellos dos los que estuvieron trabajando en eso. En el acercamiento y en la valorización y en encontrar a Cecilia y en rescatar a Cecilia del olvido, más o menos, ¿cachai? Porque la Cecilia igual estuvo un tiempo largo de su vida artística como olvidada también. Y Álvaro Enríquez con la Javiera Parra tuvieron un rol fundamental en ese rescate. Bueno, Álvaro también se ha preocupado de rescatar a otras figuras de la nueva ola. Ha grabado, bueno, canciones de Buddy Richard, grabó Hospital con el Pollo Fuente, también cantó con la Cecilia, hizo cosas con Cecilia, y entre ellas fue ir a buscarla, si no me equivoco, a una boate que creo que era el Capri, con Javiera. Y ahí hay todo un vínculo también porque Cecilia tuvo un vínculo con Violeta y con Roberto Parra. O sea, la familia, los Parra siempre también estuvieron vinculados a Cecilia y es súper bonito eso, ¿no? Y aparte, algo que yo le dije en un momento a la Cecilia en una entrevista, que es muy bonito esto, que Cecilia hizo el primer cover que se conoce de Gracias a la vida de Violeta Parra. La primera versión que existe de que no cantada por Violeta es de Cecilia, que es una versión cantada, o sea, grabada con los arreglos de Valentín Trujillo, que es una maravilla esa versión. Para mí es una de las más bonitas, pero más poderosa y más pasaba a la punta, porque como que saca como de lo folclórico Gracias a la vida y se lo lleva al pop de la época, pero con todo, ¿cachai? Sin reparos. Y es muy bonito eso, que Cecilia rescata la canción de Violeta y a los años Javiera rescata una canción de Cecilia, ¿cachai? Entonces es muy bonito cómo este nexo, cómo este hilo rojo va uniendo a estas figuras femeninas que se están rescatando entre sí, ¿cachai? Y pasan los años y fue súper importante porque obviamente, para mí, por ejemplo, fue fundamental porque fue de alguna manera como sentir que yo estaba en lo correcto, porque estamos hablando que eran los 90 y que en esa época, o sea, estaba Nirvana, Pearl Jam, Guns N' Roses, que eran todas bandas que me gustaran. Yo siempre fui como muy ecléctica y a mí también, aparte de todo eso, me gustaba Bobby Vinton, me gustaba la Nueva Ola, me gustaba la Cecilia y me gustaban muchos estilos. Y de alguna manera fue como ver que yo tenía razón, porque créeme que en algún momento yo fui a mí me molestaban en el colegio porque me gustaba Cecilia, porque era algo totalmente fuera de época, fuera de onda, ¿cachai? Después vino todo este revival con la canción de Cecilia, de Javiera y todo eso, pero hubo un momento en que era como ja, 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 la Joana, era como, no sé, como que me gustara Arjona, ¿cachai? No sé, era como fuera de lugar, ¿no? Entonces, y más aún por un adolescente que tenía Nirvana, que le gustaba Nirvana, y el, ¿cachai? Stone Temple Pilot, no sé, las cosas de la época. Entonces, fue súper importante porque todo eso le dio como un soporte a la figura de Cecilia y fue una invitada a grandes estelares y se fue como poniendo cada vez más robusta su figura, se fue recordando cómo era ella, bueno, también daba que hablar, siempre fue polémica, y así que fue muy, muy, muy importante lo que pasó con la Javiera Parra. Es brutal lo que dice, bueno, también como como la experta en música acá.
Creo que también escuché el mismo comentario respecto de cuando ocurría el estallido social, porque siempre salían como las voces, las canciones contestatarias de la época, como La voz de los que sobran, el Luna, el baile de los que sobran, que son canciones que siguen ahí. Y pasa lo mismo, absolutamente, y pasa lo mismo, y tomando también a Cecilia, donde el puré de papa, el aleluya, siguen ahí, siguen jóvenes y siguen vitales. Sí, es súper loco, es súper loco. De hecho, estuve con Cecilia en la única presentación que hizo para el estallido social, que fue en el velódromo del Estadio Nacional. Hizo una aparición con Sinergia en la tarde, ya no me acuerdo la fecha, pero fue de día todavía. Y la verdad es que fue bien loco porque todo el público que estaba ahí era mayoritariamente adolescente. Sabes que apareció la Cecilia, que tenía problemas, dificultad para desplazarse, la ayudaron a levantarse, pero fue una ovación, fue muy bonito ver el cariño in situ, orgánico, he repetido harto esa palabra hoy día, pero es verdad, genuino del respeto y de la valorización que la gente, sobre todo joven, le tenía a la Cecilia. Yo encuentro que eso es muy especial, no se da con todos los artistas. Algunos artistas quedan, siguen siendo mirados, pero por sus pares, ¿no? Por la generación que los vio en su momento. Pero la Cecilia era reconocida por la gente más joven, valorada, admirada, aplaudida. De hecho, le gritaban, ídola, ídola, ¿cachai? Y eso yo también lo vi en otros lugares. Y por algo pasa eso. Porque la Cecilia realmente era una ídola. Era una persona que, pese a que no fue ni Sor Teresa de Calcuta, eh, y no fue Mick Jagger tampoco, fue Cecilia, fue Cecilia y fue una persona que tuvo que lidiar y, y enfrentarse frente a frente con un montón de adversidades. ¿Cachai? O sea, ya solo el hecho de ser una mujer era, en ese momento y ser rockera era una super adversidad. Súmale que era de región, que era lesbiana, todas esas cosas. Em, cantar, había canciones súper sexys que cantaba la Cecilia y que pasaban piola porque estaban cantadas en otro idioma. Mm. ¿Cachai? La Cecilia, había canciones que eran mucho más pasadas para la punta, pero eran en italiano, entonces pasaban piola. Pero la Cecilia igual cantaba como del amor y del sufrir y de las cosas como más de piel, ¿cachai? Entonces, fue una atrevida, fue una valiente y yo creo que eso se fue transmitiendo. Y además yo creo que la Cecilia, ¿por qué la reconocen las generaciones más jóvenes? Porque trascendió generaciones. También estuve presente en, por ejemplo, en momentos en que la Cecilia se presentó en el Teatro Caupolicán o en otros lugares, y llegaba la familia completa, llegaba la bisabuela, la abuela, la mamá y la hija, y a veces la hija y la nieta, ¿cachai? O sea, 4 o 5 generaciones de mujeres de una misma familia yendo a ver un artista. ¿Por qué? Porque se la fueron traspasando de generación en generación. Y eso no pasa con todos los artistas. Probablemente nos pasa ahora, por ejemplo, un artista como más, más contemporáneo, a lo mejor, de nosotros, a lo mejor es Jorge González, ¿cachai? Que está pasando lo mismo, el mismo fenómeno. Las canciones de Los Prisioneros están pasando de generación en generación. Y es lo mismo que pasó con la Cecilia. Como venía más de atrás, eran 5 generaciones, una locura, ¿cachai? Y a tu juicio, ¿cómo se arman los iconos? ¿Cómo se armó Cecilia para que esas 5 generaciones sigan escuchándola, siga siendo parte del cancionero familiar? ¿Quién sabe? Yo creo que cada fenómeno, cada artista que sobresale de una media, como es en este caso, tiene un factor que lo hace diferente y que hace que ocurran estas cosas como mágicas, pues, ¿cachai? Pero son muy poco descifrables, encuentro yo. Como que a mí me gusta mucho hablar como del, comillas, factor X, que es como ese factor que hace que algunas artistas, ya sea actores, actrices, cantantes, músicos,
superen esa vara de la media y pasen a otro nivel. Yo creo que la Cecilia tenía esas cosas que son medias indescriptibles, que bueno, uno puede desglosar, ¿no? Uno puede como filosofar y decir, bueno, yo creo que la personalidad de ella era una de sus tantas elementos que le hicieron ser quien fue. La personalidad en la vida cotidiana y en el escenario, que era una cosa increíble. O sea, mira, yo no sé si tú has visto, y le invito a la gente que vea este video, a que busquen en YouTube un video donde Cecilia canta en el Festival de la Una, Canción con Todos, que es una canción que no era de ella, pero el desplante, la manera en que ella interpreta la canción, el tono, el vestuario, o sea, de verdad que te deja así como tragando pesado. ¿Cachai? Ella transmitía muchas energías distintas. Era una persona súper sexual. O sea, tú ves a la Cecilia actuando así, cuarentona incluso, también tenía una energía sexual muy fuerte, muy fuerte. Entonces, todas esas cosas son elementos que a la hora de, de poner a un artista sobre el escenario, por supuesto que se irradian, se transmiten y van conquistando y eh, revolucionando a la audiencia. Quizá él lo más parecido como a Cecilia, como en tema de movimientos, como esa impronta. Elvis. Entonces se me viene Elvis, como su movimiento, y ella tenía los mismos, pero por otro lado, pero tenía como, hacen match perfecto. Totalmente, o sea, de hecho la Cecilia era una admiradora de él. La Cecilia, a diferencia de muchos otros artistas que reconocen como la admiración y la inspiración de su obra en los Beatles, que es como la gran mayoría, la Cecilia hacía el mismo reconocimiento, pero por la figura de Elvis. La Cecilia era como un Sandro, pero en mujer. Sandro también era muy rescatado de Elvis. Sí. Ujú. Claro, o sea, los cuellos, la onda, la música. Ya, pues la Cecilia era lo mismo, pero en mujer, ¿cachai? O sea, de hecho, también hay un video muy interesante donde la Cecilia sale en un concierto en el Arrayán, cuarentona, donde sale vestida con una especie de enterito de cuero negro, con el cuello alto, muy Elvis, muy Elvis. Y todo lo que pasa ahí, que yo lo voy relatando también en un capítulo del libro, es muy interesante porque ese concierto se hizo a propósito de una película que se lanzó donde actuaban, entre otras personas, Javiera Parra, las Cleopatras, algunas de las Cleopatras, y hubo un concierto de lanzamiento y la Cecilia toca eh, en el escenario, acompañada de Álvaro Enríquez y algunos músicos de La Ley, Frugone, Lavín, estaban ahí varios La Ley, varios los tres, y en el público estaba Javier Parra, estaba Álvaro España en Los Fiscales, o sea, imagínate, y Álvaro España al lado de la Javiera Parra, o sea, es como, no, en la actualidad, a esa dupla sería muy difícil verla vacilando algo en conjunto a la vez, ¿cachai? Al mismo tiempo, pero están en ese momento los dos, uno al lado del otro, viendo a Cecilia, y es muy impresionante también el fervor de Álvaro España con la figura de Cecilia, ¿cachai? O sea, un punk de tomo y lomo ahí admirando a la más punky, a la más punky de todas, a la Cecilia. Joana, y en los minutos que nos quedan, ¿qué significó para ti este libro? Que después ya con las dos ediciones ya dando vueltas, creo que una que otra dando vueltas en librerías, ¿cómo qué significó para ti este libro? Bueno, ¿sabéis qué? Fue mi manera de decirle gracias a la Cecilia, mi manera de agradecer su cariño, su amistad, las veces que me abrió la puerta de su casa, las veces que me agarró la mano, las veces que me preguntó por mi salud. Mm, mi manera
prioritariamente mi manera de agradecerle, por también darme la posibilidad de conocerla y de poder contarle a otras personas que les interese cómo era ella, ¿no? Cómo fue conmigo, cómo era debajo del escenario y todo. De hecho, bueno, también contarte que esa foto, la foto de la portada, es una foto que yo le saqué a la Cecilia. Entonces, en el fondo, este libro es un perfil absolutamente mío, ¿cachai? Es una foto muy bonita en un momento que la pillé. Le estábamos haciendo una sesión de fotos, pero justo fue un momento en que ella descansó y yo estaba frente a ella y se la saqué con mi celular. Siempre me pareció una bella foto y nunca imaginé que finalmente iba a ser la portada de un libro. Eh, me encantó poder escribir todos estos momentos que viví con ella, que yo siempre atesoré, y sabía que iba a ser valorado, sabía que yo no me podía quedar con toda esta experiencia para mí y no contarla, ¿cachai? Siendo escritora además. Entonces siento que, que eso, ¿no? Que Cecilia además me dio como esta oportunidad. La he soñado muchas veces, debo decirlo, la he soñado muchas veces y siento que ella a través del sueño también me ha dado su visto bueno, su autorización. Me han pasado cosas también muy bonitas, muy místicas, muy mágicas, así es que siento que ella está contenta, feliz de este resultado de este libro y que además ha sido muy exitoso. Las 2 ediciones están agotadas y por eso también pienso en una tercera que ojalá tenga la posibilidad de salir. En los minutos que nos quedan, Joana, quiero darte las gracias por el tiempo, em, darte las gracias por el libro. Digamos que Cecilia vive en el alma nacional. Cuando están los padres de la patria, yo creo que Cecilia ocupa, es nuestra madre, es una de nuestras madres. Y, Total. y ella es una de nuestras madres y uno de nuestros baluartes. Se mantiene joven, más vital que nunca, a pesar de que ya personalmente ya no está con nosotros, pero sigue aquí, sigue dando vueltas, sigue besando, sigue, sigue haciendo su baile, sigue besando sus tacos, sigue haciendo todo eso. Em, Ahora sí, en los minutos que nos quedan, Joana, la cámara es tuya para que digas lo que guste del libro o de lo que quieras. Sí, no, decir que yo creo que es súper importante estos espacios donde podamos hablar de Cecilia, transmitirle a todas las personas que a lo mejor no hayan aterrizado en el universo de Cecilia, que invitarlas a que se metan, que la Cecilia no solamente es un baño de mar a medianoche, ni una señora que se puso pantalones antes de tiempo. Detrás de todo eso hay mucho más, hay una profundidad, hay una persona muy valiente y que sin duda eh, hizo que las cosas para las mujeres de hoy fueran mucho más fáciles, y no solamente para las mujeres, sino que para los artistas de región, para la gente de la comunidad LGBTIQ+. Por supuesto que hubo alguien antes que abrió esos caminos. Y también agradecer este espacio, porque yo siento que mientras sigamos hablando de la Cecilia, la vamos a mantener viva. Y a mí me gusta como compararla o pensar o soñar en que podemos convertir a la Cecilia como en una especie como de Frida Kahlo chilena, ¿cachai? Siento que la Cecilia tiene todas las condiciones de trascender, incluso de salir fuera de Chile, que las personas porque la Cecilia fue más conocida en Chile, pero me ha pasado a través del mismo libro que gente de Argentina y Perú que se han leído mi libro me han dicho, ¿cómo no la conocí antes? La amé, la amé. Entonces yo siento que si siguen haciéndose cosas en torno a la Cecilia va a seguir trascendiendo y conquistando corazones y atravesando las fronteras que a lo mejor en vida no atravesó a este nivel. Yo creo que la figura de Cecilia la podemos convertir en esta figura tipo Frida Kahlo, una feminista real, una rupturista real, más que la Frida, porque la Frida igual fue una mujer mucho más sometida, ¿no?
al marido y todo eso. Cecilia fue quizás más salvaje. Así es que creo que todos estos espacios contribuyen a esa lucha y a mantenerla viva. Así es que muchas gracias por el espacio, por la invitación y espero que la gente que se quiera leer el libro lo encuentre por ahí porque está como bien agotado. Eso. Joanna Watson, autora de Cecilia, El último baile, libro editado por Tucán Ediciones, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Estimada Joanna, gracias. Gracias a ti. Muchas gracias y un gran abrazo también a los editores de Tucán que se han portado un 7 conmigo. También. Un abrazo para ellos y para quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.